Hola, hola. ¿Me escucha bien? Buenas tardes, Gustavo. Sí, yo le escucho bien. Listo. Esperemos a ver un momentico más, a ver si entran más compañeros y empezamos la sesión, ¿vale? Ok, de acuerdo. Gustavo, buenas tardes. Te habla Edwin Cosio. Una consulta. Yo ayer no me pude conectar. La charla de ayer quedó grabada. Sí, la charla de ayer quedó grabada. De una vez te pido, Edwin, si gustas, me compartes el número. Te voy a agregar al grupo de WhatsApp de las clases de Python. Y ya ahorita por el chat de aquí te voy a compartir dónde quedan grabadas las clases, ¿vale? Te Gustavo, agradezco. yo también tuve inconvenientes ayer para conectarme. Ahí te mandé mi número de contacto. Exacto, listo. Entonces por ese grupito pues podemos tener una conversación un poco más directa, de forma de que pues estarle enviando correos y que ustedes estén pendientes, digamos que es un poco más difícil. El grupo es de WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahí va uno y ahora Edwin Cosio. Igualmente, si no pueden asistir a las sesiones sincrónicas, va a estar todo grabado en un canal de YouTube, ya les comparto el enlace. Muchas gracias. Listo, ahí en el chat de aquí del Meet, les dejé el enlace al canal de YouTube. Lo van a encontrar como el primer video que está subido y lo otro es que si no encuentran los videos de estas sesiones, van a estar subidos en la lista de reproducción que se llama eh, sesiones sincrónicas Python Peraca 1837 raya 3. Van a ver que hay un raya 2, raya 3 es el de ustedes. ¿Listo? Bueno, en vista de que no llegó nadie más, vamos a ir empezando y si algo nos ponemos al día con los demás compañeros después. ¿Listo? Bueno, entonces la clase pasada, para los que no pudieron estar, lo que hicimos es enseñar un poco las herramientas que usamos a la hora de nosotros trabajar con archivos de Python. Entonces, lo que se buscaba era como mostrarles que podemos hacerlo por dos vías totalmente distintas, una que es desde el navegador y otra que es con Visual Studio Code. Si quieren, hacemos un repaso rapidito, de pronto para los que no pudieron estar. Denme un segundo, abro la presentación por acá. Ujú. Entonces, voy a ir muy rápido sobre esto. Ya si tienen preguntas, me las pueden hacer por fuera de la sesión, que yo con gusto les ayudo. Entonces hablábamos de que cuando uno quiere usar Python en su máquina, pues descargamos Python, la versión que sea más estable para nuestro sistema operativo, tengamos Windows, Mac o Linux. Y adicionalmente, pues cuando se instala Python, pues hay que marcar la casita de Add Python to Path, ¿vale? Para comprobar que Python está instalado en nuestra máquina, colocamos el símbolo de sistema o el CMD en el buscador de programas y ponemos Python, espacio, dos rayas, versión. Si no sale la versión es que Python está instalado y si no nos sale es que no lo instalamos bien del todo. Se hace uso de Python de dos formas. A esto quería llegar. Colab. Colab es
una rama de Google con el cual nosotros podemos trabajar archivos de Python y él trabaja con un sistema, con unos archivos de Python particulares que llaman Jupyter Notebook. En Visual Studio Code ya es un manejador de archivos en el cual yo puedo trabajar con Python y también con los archivos de Python que usa Colab, que son los Jupyter Notebook. Pero entre las dos, yo les recomiendo esta porque esta trabaja sin tener que estar conectado a Internet y digamos que se trabaja en proyectos más robustos de cara a un futuro. Entonces ya podríamos hacer integraciones con otros equipos, con otro tipo de software, con otro tipo de tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ese era el recorderis que les quería hacer. Ahora sí vamos con la clase de hoy. Entonces tenemos que una pregunta para ustedes y es ustedes qué consideran que es un algoritmo. ¿Quién tiene alguna idea? Es un código, ¿no? Más o menos. Para ejecutar alguna acción u operación. Exacto, parcialmente correcto. Si es un código para ejecutar alguna acción, pero a final de cuentas, si nos vamos a la base, un algoritmo termina siendo como un conjunto de pasos. Eso, es un conjunto de pasos o instrucciones bien definidas que se siguen para resolver algún problema o realizar alguna tarea. Las características de un algoritmo son que es algo definido, o sea, cada paso debe estar claro, sin ambigüedades, cada paso tiene que ser preciso, debe seguir un orden lógico, tiene que ser finito, o sea, tiene que haber algún final para esa serie de instrucciones y tiene que llevar algunas entradas y salidas. Un ejemplo muy común de un código, de un algoritmo, es cuando nosotros queremos hacer un café, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer un café? Entonces, calentamos el agua, ponemos la taza de café, vertemos el agua caliente en la taza, revolvemos, servir y disfrutamos del café. Entonces, en programación, los algoritmos se escriben en lenguajes como Python, C Sharp, Java, entre otros, para resolver todo tipo de problemas. Aquí lo vamos a ver un poquito más visual. Entonces, en un algoritmo tenemos un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Las entradas, en el caso del ejemplo del café, vendrían siendo el café como tal, eh, la taza o bueno, los implementos que vayamos a usar y la salida tendría el café terminado como tal. ¿Listo? Entonces, hay diferencias, ¿no? ¿Que alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un algoritmo y un programa? ¿Qué vendría a diferenciar un programa de un algoritmo? Bueno, la diferencia básica entre un algoritmo y un programa es que el programa está escrito en un lenguaje de programación, valga la redundancia, de forma que puede ser interpretado y ejecutado por un computador. Entonces, a la hora de escribir un programa implica necesariamente hacer un algoritmo. Cuando vamos a programar, nuestro cerebro ejecuta una misma secuencia de pasos. Y entonces digamos que el algoritmo son esa secuencia de pasos y el programa es el que los contiene. Listo. Entonces, en programación se presenta mucho que tenemos la pregunta de cómo vamos a solucionar un problema. Denme un segundito. Listo. Listo. Entonces, en la programación siempre se nos pregunta cómo solucionar algún problema. ¿Qué tipos de problemas podemos tener en la programación? Yo quiero que cada vez que haya un accidente en mi ciudad, se me mande una notificación. Yo quiero hacer una aplicación que lleve constancia de la gasolina de cada uno de los carros de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros querer solucionar cualquier tipo de problemas, nosotros tenemos que ir por una serie de pasos. En este caso, yo tengo una estructura aquí bien sencillita, que primero, pues, entender el problema para saber qué vamos a abordar, buscar una solución
la forma de que nosotros vamos a proponer cómo solventar ese problema, la ponemos en ejecución y por último verificamos si esa solución es acorde al problema que estábamos necesitando. Porque muchas veces a la hora de solucionar un problema nos vamos tan específicamente a todo que no terminamos solucionando de raíz todo lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí hay un problema. Necesitamos llegar desde la casa hasta el centro comercial. Entonces, teniendo ese problema, entonces vamos a entender qué es. ¿Cuál es el problema? Llegar al centro comercial. ¿Qué problemas se presentarían en eso? ¿Cómo vamos a llegar? Eh, ¿En qué llegaríamos? ¿A qué horas? ¿Cuánto nos toma? Después nos vamos a las restricciones, que son, Listo. pues, voy a ir Buenas en tardes, perdón. buenas tardes. Me puedo ir en bus, me puedo ir a pie, me puedo ir en bicicleta, una moto, un carro, etcétera, etcétera. ¿Qué restricciones hay para resolver ese problema? ¿Vale? Entonces vamos a buscar una solución. Podemos pedir un carro, podemos pedir un Uber, un Didi, le decimos a un familiar o un amigo que nos lleve, montarme en el colectivo, irme corriendo, etcétera, etcétera. Y ya viendo varias de las soluciones que hay a este problema, seleccionamos alguna y la ponemos en práctica a ver si se puede solventar el problema. Entonces, por ejemplo, aquí se implementa la solución de voy a ver un carro que me lleve hasta el centro comercial. Verificamos si las entradas que hemos definido y los pasos que se han establecido logran el resultado esperable de nuestro problema, que era llegar al centro comercial. Entonces, la entrada en este caso sería pedir el carro y la salida sería llegar al destino. Y pues en este caso, pues tanto la propuesta de solución cumple con solventar el problema al cual nos estábamos enfrentando. Entonces, hay una etapa en donde nosotros elaboramos los algoritmos de este tipo de problemas en particular, que es el análisis. Uno sabiendo que busca comprender la funcionalidad de nuestro programa, así como identificar las restricciones que se tengan sobre la operación del mismo, cosa que vimos acá, que es la parte del análisis de qué restricciones hay sobre mi problema. Entonces, con base a eso, vamos a proponer un algoritmo que pueda solventar ese problema como lo hicimos antes. Entonces, analizando qué debe hacer el programa y qué condiciones debe cumplir durante la ejecución para lograrlo. Esto se define con nuestro cliente. En este caso, el cliente somos nosotros y para el ejemplo de ir al centro comercial. Entonces, ¿qué debe hacer el programa? Darme una solución a lo que estamos buscando, ir al centro comercial, pero cambiémoslo más por algo digital, por así decirlo. Necesito saber el cálculo de descuentos de un supermercado cuando yo voy a ir a comprar todos mis víveres, todos los recursos que quiera. Entonces, por ejemplo, ahí en el análisis que debe hacer el programa, coger cada producto y verificar si tiene un descuento y aplicárselo. ¿Qué condiciones se deben cumplir durante la ejecución para lograrlo? Pues que el producto tenga o no un descuento y en caso de tenerlo, pues aplicar el descuento. Listo. Entonces hablemos de las entradas. Son aquellos datos que se requiere conocer para que el programa pueda funcionar apropiadamente. Imagínense también, un ejemplo muy clásico es una receta. Para una receta hay ciertas entradas, vendrían a ser los ingredientes. Entonces, cuando nosotros tengamos todos los ingredientes, nosotros le vamos a aplicar una serie de pasos lógicos, una serie de procesos para dar como resultado la receta que queremos hacer. En este caso, siendo más concretos, hacemos preguntas al usuario para saber qué ingredientes, qué entradas debería tener nuestro problema. Y por otro lado, tenemos las salidas, datos e información que el usuario espera que el programa le presente. En este caso, la receta terminada. Entonces, vamos entendiendo más o menos cómo es la forma de llevar
a la lógica el hecho de hacer todo este proceso de cómo resolver algún problema que tengamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí, sencillito. Dice, en la universidad se requiere desarrollar un programa que permita determinar rápidamente si un estudiante ha perdido una asignatura por inasistencia y, en cualquier caso, su nota definitiva, ¿vale? Para esto debe tenerse en cuenta que un estudiante pierde una asignatura si ha faltado al 20% o más de las horas programadas en un curso. En ese caso, su nota definitiva será 1,5. De otra forma, su nota se calcula como el promedio de 4 exámenes que se presentan durante el semestre. Entonces, analizando este problemita, yo puse en negrilla lo que es como más importante. Necesitan un programa, ¿no? Que deba permitir determinar si un estudiante ha perdido una asignatura por inasistencia. Entonces el programa va a leer su inasistencia o va a leer cuánto ha sacado en qué, en el promedio de 4 exámenes. Si esa asistencia supera el 20%, significa que de un estudiante va a perder su nota definitiva en 1,5. Y en caso de que no, pues se hace el cálculo normal de los 4 exámenes que tiene durante todo su periodo. ¿Cuáles deberían ser las entradas? Entonces aquí validamos. Profe, pero ahí perdón perdón, no tiene que ser mayor o igual porque sí ha faltado al 20%, ¿no? Exacto. Entonces, muy bien puesta la atención ahí. Como dice el enunciado, dice si ha faltado el 20% o más. O sea que si ya cumplimos con un 20% de faltas, ya vamos perdiendo en 1,5. Listo. Muy bien. Entonces, estas deberían ser las entradas. Número de horas tales programadas en el curso, porque cada curso tiene un número de horas diferentes. Número de horas que ha faltado el estudiante para calcular la inasistencia. Y la calificación del primer, segundo, tercer y cuarto examen. ¿Vale? Y aquí, si ven, yo entre paréntesis pongo que de pronto las restricciones. Si es mayor, tiene que ser mayor a 0, porque no tenemos horas negativas. Número de faltas mayor o igual a 0, si no ha faltado. Y las calificaciones, pues entre lo que defina el ente académico, pero pues yo lo puse aquí entre 0 y 5, ¿vale? Salidas. Las salidas, en este caso, sería el estudiante aprobó o no aprobó. Y en caso ¿de qué? Pues ya por agregarle un poco más cosas a la solución, pues decirle cuál fue su definitiva. Si es 1,5 o el promedio de sus 4 exámenes, claro que igualmente puede perder si pierde los 4 exámenes y a igual no tuvo una asistencia, ¿vale? Entonces aquí en la descomposición del problema decimos calcular la definitiva del estudiante y también calcular el porcentaje de asistencia, que es el análisis que nos estábamos pidiendo en diapositivas pasadas. Ahora vamos a pasar a la parte 2, que es el diseño. Entonces, el diseño de un programa es realmente el algoritmo del mismo como tal. Contempla las 3 secciones mencionadas antes: la entrada, las salidas y los procesos que hay entre medias. Entonces, si ustedes se fijan, como por acá, esta es la descomposición de todo el problema. Unas entradas, unos procesos que pasan y las salidas a todo eso que hemos hecho. Acá. Entonces, ¿qué vendría siendo el proceso? Entonces, el proceso son todos los algoritmos que vamos a usar que se pueden ejecutar para llegar a la solución. En este caso dice que todas las instrucciones necesarias para que el computador pueda cumplir el objetivo propuesto para el programa. Este proceso debe describirse en forma de algoritmo, es decir, pasos ordenados, como lo hemos dicho antes, claros y completos, que al ser seguidos de forma rigurosa permiten la ejecución del objetivo propuesto. Entonces, uno de los pasos o subprocesos que llevaríamos a cabo para dar la definitiva son calcular el porcentaje de inasistencia, como habíamos dicho antes,
y calcular la definitiva del estudiante. En la programación hay algo que se llaman los flujogramas. Entonces, un flujograma, o diagrama de flujo, como se le dice ahí, es un diseño con el cual nosotros vamos a presentar todo el esquema de solución de el enunciado, el problema que nos estén dando. Y con esta representación gráfica tenemos una imagen mucho más clara de las instrucciones que se deben seguir, qué es lo que va a pasar si cumplimos con una de las tantas condiciones que hay a resolver el problema, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un lenguaje universal con el que cualquiera puede entender qué es lo que va a pasar con todos los algoritmos que estamos haciendo. En los flujogramas hay una serie de símbolos con los cuales nosotros podemos definir ciertas cosas. Digamos que es una nomenclatura con la cual todo el mundo debería estar familiarizado. Por ejemplo, tenemos un óvalo para el inicio y también para el final de nuestro programa, un rectángulo con una elevación que es para la lectura de datos, cuadrado para el proceso, un rombo para la decisión, si pasa una cosa o si pasa otra. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace este flujograma. Tenemos unas salidas, las líneas de flujo que me dicen a dónde va a estar yendo nuestro diagrama, otros símbolos para métodos, conector de página, comentarios, etc. La idea es que estos símbolos, pues, ahorita yo les paso foto de estos dos, como para que los tengan en cuenta si quieren hacer la práctica de flujogramas. Una pregunta, ¿te puedes devolver, Gustavo, por favor? Gracias. De todos los símbolos que muestras en la segunda página, el único que tengo dudas es el método. ¿Cuándo se utiliza ese método? El método. Entonces, cuando, digamos, nosotros tenemos una serie de procesos, a eso se le llama un método. ¿Qué métodos podríamos llegar a hacer? Entonces, cuando nosotros queremos la suma de dos números, entonces usamos un método, el cual va a hacer todo ese subproceso. Entonces, estamos encapsulando, digamos, en estos algoritmos, unos subprocesos en lo que sería un método, ¿vale? O sea, Pero ¿el por el método momento, tiene que ver con temas matemáticos o no importa? tiene que ver con temas más, a ver, como concepto. Si yo Ajá. tengo un método, vamos a llamar al método, no es únicamente matemático, vamos a llamar al método mostrar pantalla, vamos a llamar al método hacer el café, por Ok. ejemplo. Nosotros podemos englobar lo que nosotros queramos en ese método, pero un método es como Un nosotros subproceso. encapsular, Algo exacto, pequeñito. Ok, gracias. esto. Entonces, por el momento no le coloquen tanto cuidado a los símbolos, quiero que entiendan más bien como el concepto. Yo ahorita les paso las imágenes de esto, no se preocupen. Entonces vamos a ir con el flujograma de la propuesta de solución. Esta es mi propuesta, así que digamos que así para unos problemas hay varias soluciones. Esta es la mía, no tiene por qué ser así para ustedes, ¿vale? Entonces vamos parte por parte, ¿no? Yo coloqué aquí dos comentarios, que sería pues como para definir cosas, para que otra persona que vaya a leer este flujograma pues tenga en cuenta antes de ir a todos los algoritmos. ¿Listo? Entonces, HC en mi nomenclatura corresponde a las horas que tiene el curso. ¿Y de qué tipo va a ser? Tipo entero. ¿Cómo así que entero? O sea que va a cubrir todos los números enteros positivos, ya que no podemos tener horas negativas pues, en las horas de un curso. Faltas, que sería tipo entero también, el número de faltas que tiene el estudiante en cuestión. N1, N2, N3, N4 corresponden a las definitivas de cada uno de los exámenes. P, que sería el valor que va a corresponder al cálculo de las inasistencias de un curso, de cuántas inasistencias se necesitarían ¿para qué? Para uno sobrepasar el 20% o más de un curso. La definitiva, pues que le debo dar al estudiante, que este es tipo real, o sea que va a tener decimales. Y el mensaje,
que sería si pierde o no, o solamente no le mando nada, si no pierde, ¿vale? Si perdió por resistencia o no perdió por asistencia. Ustedes pueden tener diferentes propuestas, reitero, no tiene que ser específicamente de esta forma, solamente que validen que su propuesta cumpla y solvente el problema al cual están enfrentándose. Entonces, vamos por el inicio, entra un estudiante y calculamos cuántas son las horas del curso, cuántas faltas tiene el estudiante y cada uno de sus notas definitivas, ¿vale? Entonces, estas serían nuestras entradas. En este cuadrito ponemos todas las entradas. Y aquí, este rectángulo, tenemos un proceso. El proceso sería que P va a encapsular, o sea, es igual a las horas de inasistencia que va a tener ese curso. Entonces, por eso tenemos aquí las horas del curso por punto 20, que vendría siendo el 20% de inasistencia. Entonces, si el número de faltas es mayor o igual a P, como lo habíamos dicho, si el cálculo es de 20% más, y ese 20% lo tiene P, entonces si faltas es mayor o igual a P, en caso de cumplirse la definitiva, le voy a asignar un valor de 1.5 y le voy a enviar un mensaje que diga pierde por inasistencia. En caso contrario de que no, entonces la definitiva valdrá el valor de todos los exámenes dividido 4, que esto sería el promedio, y de mensaje no le voy a decir nada porque no ha perdido por inasistencia, ¿vale? Si quieren, acá ustedes pueden poner otra cosa, pueden, el valor de tu definitiva es tal, etcétera, etcétera. Por último, con este simbolito representamos las salidas, en donde yo les muestro lo que es la definitiva y el mensaje que tenía. Y por último, salimos del programa. Como les digo, esta solución es única, también la pueden replicar, no hay ningún problema, pero de esta forma entendemos mucho más fácil cómo vamos a hacer todos los pasos para solucionar lo que se nos ha propuesto. Entonces yo tengo un ejercicio práctico para ustedes, para que se lleven para la casa. Tienen pues el día de hoy y el día de mañana para hacerlo. Si quieren, me muestran por el grupo de WhatsApp. Entonces es lo siguiente. Necesitamos un algoritmo que convierta los grados Celsius a Fahrenheit. ¿Cuál es el objetivo? Diseñar un algoritmo que convierta una temperatura de grados Celsius a Fahrenheit y identificamos lo que son las entradas, las salidas, los procesos, etc. Y por último, le vamos a crear un diagrama de flujo. Entonces vamos a hacer todo lo que hemos visto en la sesión de hoy. Es analizar el problema y después diseñar la solución. ¿Vale? Y que nos acordemos de que tenemos que entender cuál es el problema. Tenemos grados Celsius, queremos convertirlos a Fahrenheit, buscamos una solución, es usar la ecuación de conversión. La ponemos en ejecución, ponemos grados Celsius, a ver si con esa ecuación se cambian a Fahrenheit y verificar que se cumpla todo esto, ¿vale? De pronto esto es algo muy matemático, me excuso ahí, pero es un ejercicio más sencillito como para que vayan cogiéndole práctica a lo que es resolver este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, de una vez les hago un spoiler sencillito, busquen cómo la ecuación para convertir de Celsius a Fahrenheit, y eso es lo que deberían llevar como un proceso como este que está aquí. ¿Listo? ¿Entendidos todos hasta ahí? Sí, señor. Sí. Listo. Bueno. Entonces, queda este ejercicio práctico. Igualmente les voy a mandar pantallazo de esta diapositiva y de las otras dos de flujograma para que me muestren sus soluciones. Eso sería todo por la sesión de hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Profe, yo sí tengo una consulta. De pronto tenés un manual del lenguaje como tal para al momento pues de enfrentarme. Yo es primera vez que voy a programar realmente.
entonces no tengo mucho conocimiento. Entonces, si tienes de pronto un manual de manera que facilite pues el lenguaje. Ujú. Listo, listo. Bueno, pues hasta ahora no estamos programando nada todavía, no estamos codificando nada, sino que estamos viendo como los pasos, los conceptos que vamos a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a otro tipo de problemas y cuando ya lleguemos a codificar y a programar, pues ya sea más sencillo para nosotros saber qué tenemos que poner en cada línea de código. Ahorita me voy a poner a la tarea de enrolarlos a todos a un cursito de Python en una plataforma con el cual ustedes van a encontrar un poco más de material en, en el cual se pueden apoyar para ir a la par de las sesiones sincrónicas. ¿Listo? Profe, el curso, perdón, el ejercicio se lo presentamos la clase que viene o se lo enviamos al correo resuelto o cómo. La clase que viene me lo pueden presentar, tienen hasta mañana para presentármelo, no es calificable, no se preocupen. La idea es que vayan haciendo el intento de practicar cómo es resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Me lo pueden enviar al WhatsApp, me lo Listo. pueden enviar al correo, como ustedes crean que sea más pertinente. ¿Está bien? Bueno, entonces eso sería todo por la sesión de hoy. Nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal y ya empezaríamos a ver la próxima clase, lo que son ya un poquito más entrados en materia de lo que es la programación, ¿vale? Bueno, Edwin, Gustavo, cuéntamelo. qué pena que a mí se me cayó la señal y no me conecté. O sea, en el video que nos vas a compartir de la sesión está cómo se puede hacer este ejercicio que estás planteando. Exacto. En la repetición te Listo, va a aparecer todas las herramientas para resolver este ejercicio, ¿vale? De igual manera yo listo, aquí señor. quedo grabado los tips, los consejos, entonces no te preocupes. Listo, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, Gustavo, hasta luego. Feliz tarde, hasta luego. Buenas tardes. Listo, profe.